El término pistolero se usa mucho en las discusiones del lejano oeste. Esto a pesar de que la palabra describe varias profesiones y estilos de vida en la frontera occidental. En el viejo oeste, pistolero podría significar rangers y arquetipos de vaqueros que ves en representaciones artísticas de la época. También podría vincularse con los opuestos. Tanto los agentes de la ley como los forajidos eran formas de pistoleros, siempre armados y listos para un espectáculo, ya sea para el bien mayor o el mal egoísta. Los pistoleros también eran hombres, y a veces mujeres, que eran miembros de industrias cotidianas, como agricultores o carreteros, que eran los conductores de los vagones, diligencias y después del cambio del siglo XX automóviles. Incluso las personas etiquetadas como estafadores y jugadores eran generalmente referidas como pistoleros, personas que podían defenderse cuando su vicio de elección los llevaba a aguas más turbias. De todas las profesiones que abarcan todas las industrias, el subgrupo más fascinante de pistoleros eran los cazadores de recompensas, hombres enviados tanto por el gobierno como por entidades poderosas que se aventuran a través de la tierra en busca de un hombre o mujer que debe dinero u otros bienes a alguien más. Aunque la caza de recompensas no era una carrera tan popular como sugieren muchas películas de Hollywood y cuentos del salvaje oeste, era una forma para que algunos de los pistoleros más experimentados y aislados ganaran la vida, mientras utilizaban sus talentos al máximo de sus habilidades. Para cubrir estas figuras intrigantes e incendiarias de la leyenda fronteriza occidental, aquí está el primero en nuestra serie de cazadores de recompensas famosos e infames, comenzando con el legendario Ranger de Texas y cazador de recompensas John Riley Duncan. John Riley Duncan, apodado Jack por su familia y sus confidentes más cercanos, nació el 25 de septiembre de 1850, hijo de James y Catherine Duncan. La familia residía en el centro norte de Kentucky, donde finalmente nació John. Fue uno de los pocos hermanos que creció haciendo labores arduas en la granja familiar. Su dedicación al rancho familiar solo se magnificó después de 1861. Cuando John tenía solo 10 años. El patriarca Duncan, James Duncan, fue llamado a servir en el ejército confederado en la Guerra Civil Americana. Kentucky se unió a la rebelión, y John y sus hermanos eran muy jóvenes para acompañar a su padre. En cambio, se convirtieron en piezas importantes para su comunidad en el centro norte de Kentucky, un cariño con la región que beneficiaría a John y compañía en los años posteriores a la guerra. Después de regresar de la guerra en 1865, James Duncan y sus hijos se esforzaron por construir una vida mejor en un sur en reconstrucción. Durante los siguientes 5 años, la familia Duncan invirtió en varios pequeños negocios que iban desde tiendas generales y servicios de alimentos hasta herreros y zapateros. Un año, el propio John Duncan intentó abrir una tienda de talabartería, reparando las sillas de montar de los militares que regresaban y los aspirantes a confederados convertidos en vaqueros. Lamentablemente para la familia, ninguna de sus empresas, incluyendo la tienda de talabartería, resultó exitosa. El resto del centro norte de Kentucky tampoco tenía mucho que ofrecer en términos de un nuevo estilo de vida, y los Duncan se quedaron sin rumbo. Eso fue hasta que James y Catherine decidieron que era hora de decir adiós finalmente a la pequeña comunidad agrícola que los había acogido, y viajar hacia el oeste como tantos otros lo habían hecho antes que ellos. Aunque los días de peligrosas caravanas y destino manifiesto no eran exactamente lo que eran a principios del siglo XIX, aún no era un picnic intentar atravesar el largo viaje hacia el oeste. Los Duncans estaban a la altura de la tarea, con los 3 chicos, ahora jóvenes adultos, capaces de asumir el trabajo pesado. A inicios de 1870, el clan Duncan finalizó su viaje al noreste de Texas y se establecieron cerca de Dallas. Dallas trató mejor a John y su familia que los pueblos reconstruidos de la zona rural de Kentucky. En ese momento, era una ciudad industrial en auge con un crecimiento sin precedentes gracias a los nuevos ferrocarriles hacia el oeste. En otros 5 años,
La fortuna de la familia Duncan había cambiado para mejor, con James y su hijo John, asumiendo un trabajo honesto como carniceros. Otro de los hermanos Duncan apostó por incursionar en la gestión de tierras. Todo estaba bien para 1875. La asimilación del clan de los Duncan en Dallas casi completa. Lejos de su residencia, sin embargo, la población de la ciudad había aumentado a casi 10,000, y con el aumento de personas llegó el aumento de conflictos. Y con el conflicto en la frontera occidental, solo una cosa podría seguir. Con un aumento en el conflicto vino un aumento en el crimen, y un aumento en el crimen solo podría significar que se necesitaban más agentes de la ley de Texas. Cuando John Duncan se unió a la fuerza policial de Dallas, la unidad solo tenía unos 10 hombres, y pocos tenían experiencia en el ejército, tiroteos u otra industria relevante. Como resultado, la falta de experiencia de John en peleas con armas de fuego no disuadió a los superiores de la policía de Dallas de darle al chico de Kentucky la oportunidad de unirse a las filas en octubre de 1876 y tener un impacto positivo en la comunidad. Al inicio, John tenía un trabajo policial sencillo pero tedioso. Durante ese periodo, Dallas y muchas otras ciudades industriales en auge a lo largo de la frontera tuvieron que lidiar con una endemia de perros salvajes fuera de control. John fue uno de los afortunados oficiales de policía encargados de reunir a los perros salvajes y mantenerlos fuera de los negocios locales, albergándolos o exterminándolos. No era humano, pero en ese momento, la gente de Dallas no tenía otra opción ya que estaba creando problemas de sanidad y seguridad en toda la ciudad. Después de que John demostró su capacidad para adaptarse sobre la marcha y manejar trabajos menores con gracia, se le ordenó dejar a los perros salvajes por un tiempo, y en su lugar centrarse en el elemento humano de Dallas. Más bien, a John se le encomendó la tarea de arrestar a borrachos desordenados y pequeños ladrones insignificantes que usaban la noche como su manto para la villanía. En solo 6 cortos meses, John pasó de ser un ex carnicero a un policía novato a un respetado hombre de la ley en Dallas, Texas. Muchos compañeros oficiales y ciudadanos aplaudieron a John por su arduo trabajo, a pesar de la naturaleza tediosa y sin agradecimiento de sus tareas. Para la suerte de John, estos sentimientos trascendieron Dallas y se adentraron en el estado de la estrella solitaria. Resultó que alrededor de la misma época, en la primavera de 1877, los funcionarios de Texas estaban intentando freír un pez mucho más grande, y John Riley Duncan era el recluta perfecto para unirse a la operación. A principios de los 1870, un infame forajido del viejo oeste llamado John Wesley Hardin, o Wes Hardin para abreviar, se involucró profundamente en la disputa Sutton-Taylor. El conflicto entre dos familias, un evento popular de esa época, fue una disputa entre los agentes de la ley estatales y los locales del centro-sur de Texas, con el pistolero texano de toda la vida Wes Hardin mezclado del lado de la familia Taylor, después de huir de la ley desde que era un niño. Wes Hardin, apodado Pequeño Arkansas, presionó a los principales funcionarios de Texas antes y después de la disputa Sutton-Taylor. Era notorio por sus historias extravagantes y su comportamiento desequilibrado, y siempre parecía escapar de la encarcelación a largo plazo cuando el momento era inminente. La caída final de Wes Hardin finalmente fue impulsada el 26 de mayo de 1874, en una pequeña ciudad llamada Comanche, Texas. Estaba por beber con el popular sheriff del condado de Brown, Charles Webb, cuando lo traicionó y mató en un tiroteo. Se ha debatido extensamente la razón por la que Hardin disparó a Webb, aunque éste afirmó que no planeaba arrestar al forajido texano ese día, a pesar de sus numerosos delitos. Algunos creen que estaba sacando una orden de arresto para uno de los criminales de la familia Taylor, parte de la pandilla de Hardin, y Hardin lo confundió con un arma, sacando su propia arma e iniciando el tiroteo. Después del incidente, Hardin escapó mientras que el resto de su familia y cómplices se escondieron o fueron puestos bajo custodia protectora. Cuando el líder de la facción de la familia Sutton fue asesinado el año siguiente,
El tiempo de Hardin libre de captura estaba llegando a un rápido fin. En enero de 1875, Richard B. Koch, el entonces gobernador de Texas, Hubbard, recibió autorización de la legislatura estatal para ofrecer a cualquier agente de la ley la asombrosa suma de $4,000 por la detención de Wes Hardin. Muchas autoridades estatales y locales intentaron rastrear a Hardin, pero nadie tenía las conexiones necesarias para localizar su ubicación en las abiertas y rurales llanuras de Texas. Excepto por un agente de la ley, que era nuevo en la profesión, pero una pieza potencialmente valiosa para el rompecabezas de Wes Hardin, John Riley Duncan. Después de impresionar a la gente de Dallas durante meses y acumular numerosos arrestos y logros en la fuerza policial, los superiores de John recopilaron información sobre la persecución de los Rangers de Texas a Hardin. Los Rangers habían estado visitando otros pequeños lugares alrededor de la zona, con la esperanza de encontrar a otros agentes de la ley que pudieran echar una mano en la búsqueda de uno de los forajidos. Algunos funcionarios de Dallas recordaban a John y su familia en el noreste de Texas, y cómo el ex carnicero convertido en oficial era amigable y conocía bien los pequeños asentamientos del estado. En julio de 1877, John Duncan se reunió con los miembros de alto rango de los Rangers de Texas en una reunión organizada por sus superiores. Aunque John no sabía mucho sobre la caza de recompensas, que era un término que aún no usaba el público en general, no necesitó mucha persuasión para asumir la asignación del Ranger. Después, John comenzó su empresa que ahora parece que fue arrancada directamente de un western de Hollywood, en lugar de la propia frontera occidental. Se le encomendó trabajar encubierto y recopilar información en el condado de Gonzales, Texas, donde vivía la mayor parte de la familia de Hardin y la familia de su esposa. John se atrincheró en el condado de Gonzales durante un par de semanas, manteniendo su disfraz para no atraer miradas sospechosas. Pronto, estaba monitoreando las actividades del servicio postal que ocurrían dentro y alrededor de las residencias de la extensa familia Hardin. Esto luego sería su primera pista. Un día, John Duncan interceptó un sobre marcado para el suegro de Wes Hardin. Dentro había una carta, escrita por Joshua Brown Bowen, el cuñado de Wes Hardin. En la carta, Brown escribió que Hardin había estado usando recientemente un pequeño pueblo agrícola cerca de la frontera de Alabama y Florida como su refugio, escondiéndose bajo el alias de James W. Swain. Tras conseguir más información, John contó a sus compañeros Texas Rangers lo que había descubierto. Sus supervisores, incluyendo al teniente John Barclay Armstrong, aplaudieron su trabajo y lo enviaron al sureste de Alabama, donde su trabajo encubierto avanzaría. John pronto descubrió la siguiente pista. Justo en la costa del Golfo en Pensacola, Florida, Wes Hardin fue detectado en medio de una gran racha de apuestas, sin saber que los Texas Rangers estaban pisándole los talones. Sabiendo que no tenían todo el tiempo del mundo para actuar, sin embargo, John Duncan y la compañía de Rangers se conectaron con las autoridades locales para ponerlos al tanto de los planes liderados por Wes Hardin. Con la ayuda de los funcionarios del ferrocarril y un juez de Florida de larga data, la recién formada cuadrilla preparó una emboscada en un patio de ferrocarril de Pensacola. El 24 de agosto, 1877, los agentes de la ley se apostaron alrededor de esquinas discretas del patio de ferrocarril y dentro del vagón de tren en cuestión. Allí, el operador del ferrocarril intentó deliberadamente ahumar el vagón de Hardin para forzarlo a salir hacia una multitud de guardabosques. Sin embargo, en cuanto comenzó el humo, Hardin supo que algo andaba mal e intentó sacar su Colt calibre .44. Sin embargo, no llegó muy lejos, ya que la pistola se quedó atascada en sus tirantes. Los oficiales encubiertos a bordo se levantaron y comenzaron una pelea con el forajido buscado, junto con los secuaces que arrastró consigo, e inutilizaron el arma. Después de unos minutos de pelea a puñetazos y lucha contra los criminales a pie, el mencionado teniente Armstrong noqueó a Hardin, tras lo cual fue arrestado de inmediato. Uno de sus cómplices, Jim Mann, fue asesinado a tiros mientras el resto de la pandilla se unía a Hardin en prisión. El forajido veterano de Texas finalmente estaba encarcelado, donde permanecería los siguientes 17 años.
De vuelta en el noreste de Texas, John Duncan fue visto como un héroe por orquestar una misión encubierta tan exitosa, aunque peligrosa, derribando a uno de los malhechores más notorios del estado de la Estrella Solitaria. Cuando el polvo se asentó y John recibió la recompensa de $4,000 del gobernador Hubbard, su compromiso con los Rangers de Texas disminuyó. Mientras el teniente Armstrong intentaba incorporarlo a tiempo completo, John tenía otras ideas. Tras una breve carrera de 4 meses con los Rangers, John decidió dedicar el resto de su vida laboral a ser cazarrecompensas. La recompensa era demasiado buena para conformarse con el cambio mínimo de la ley estatal. También puede que se haya enamorado del estilo de vida lleno de adrenalina de perseguir criminales por su cuenta, sin la presión de la ley pisándole los talones. Sin embargo, John Duncan avanzó hacia los lados oscuros y sórdidos de la gran comunidad de Dallas, Texas. Las asignaciones de perros salvajes se convirtieron en recompensas por forasteros violentos, llevando al antiguo carnicero a través de salones de juego en ruinas, burdeles escandalosos y salones empapados en controversia. En uno de esos casos, una trabajadora sexual disparó a John mientras estaba encubierto el 9 de febrero de 1878. Las circunstancias que rodearon el incidente siempre han sido un misterio, pero fue tan repentino e impactante para el cazador de recompensas que casi muere. Cuando un médico intentó encontrar la bala en los días posteriores al tiroteo, no pudieron extraerla del cuerpo de John, lo que llevó a una intoxicación por plomo años después. John requirió una traqueotomía de emergencia por la exposición al plomo. De lo contrario, perecería. Como resultado, el cazador de recompensas recibió un tubo de respiración de plata para su tráquea. Aunque el procedimiento alteró permanentemente su respiración y voz, esto no frustró su pasión ni habilidad para la caza de recompensas. Para 1895, John Duncan había recolectado al menos otras 20 recompensas tras reclamar la de West Hardin. En total, estas recompensas sumaron más de $12,000 en premios, o alrededor de $425,000 cuando se ajusta por inflación. Puede que no parezca mucho en una carrera de 18 años, pero John solo tenía 45 cuando se retiró de la caza de recompensas. El panorama de la ley estaba cambiando rápidamente tanto en Texas como en el resto de la frontera, y ya no se confiaba en los cazadores de recompensas para atrapar a los escurridizos malhechores que aún vagaban por las calles. La justicia vigilante ya no era tolerada por los funcionarios, quienes ya no podían ignorarla. Una reforma importante impactó a los cazadores de recompensas. Muchos se reincorporaron a las autoridades locales o buscaron nuevos sectores emergentes debido al crecimiento poblacional en las ciudades. John Duncan era del último grupo, encontrando empleo en áreas como la carpintería y la seguridad para el cuerpo de ingenieros. Durante un tiempo, fue el inspector jefe en Dallas Sanitation, el trabajo perfecto para tener mientras ayudaba a criar a 4 hijos con su esposa, Emma Jane Bowles. Los dos se habían casado en octubre de 1884, mientras John todavía era un cazador de recompensas. En un cruel giro del destino, la vida reverente de John Duncan, pasada persiguiendo criminales y proscritos, llegó a un trágico final el 16 de noviembre de 1911. John, que tenía 61 años en ese momento, chocó su carruaje al sur de Dallas y murió a causa de sus heridas. Se desconoce qué causó exactamente la muerte, pero muchos creen que su tubo de respiración instalado desde la traqueotomía se había desplazado y perdido en el accidente. Si acaso, fue una forma triste de partir para un hombre de tal leyenda. Sin embargo, es difícil leer sobre la vida y el legado del ex carnicero, convertido en cazador de recompensas, y no sentir que ayudó a definir el estilo de vida en general. Encarnó tanto de lo que significaba ir en contra de la corriente del viejo oeste y derribar a los forajidos. Era inteligente pero humilde, bien viajado pero un hombre de familia, valiente sin orgullo y, sobre todo, dispuesto a ir la milla extra y superar a sus rivales. Por eso había nombres de 2 dígitos en la lista que tachó para siempre en 1895. John Riley Duncan fue un maldito buen cazarrecompensas, y su captura de West Hardin y las hazañas que siguieron ciertamente hacen una maldita buena historia.
al igual que el salvaje oeste en sí mismo.